Bienvenido al podcast Camina con Valentía con Jesús, escrito para ti por Catherine Duggan y leído por Rosa Rivas. Creé este podcast para inspirarte a caminar con valentía en tu fe cristiana. Cada día de la semana hablaré sobre las Escrituras y cómo estos versículos pueden relacionarse con tu vida cotidiana. Pasar tiempo cada día con la palabra de Dios es una excelente manera de fortalecer tu fe. Me alegra mucho que me acompañes en este camino. Vamos a comenzar. Serie Ven tal como eres, Bartimeo. Marcos 10, 46 al 52. Luego llegaron a Jericó. Cuando Jesús y sus discípulos, junto con una gran multitud, salían de la ciudad, un hombre ciego, Bartimeo, que significa hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al escuchar que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos le reprocharon y le decían que se callara. Pero él gritaba aún más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego: «Anímate, levántate, que te llama». Tirando su manto a un lado, saltó y fue hacia Jesús. «¿Qué quieres que hagas por ti?», le preguntó Jesús. El ciego le dijo: «Rabí, quiero ver». «Ve», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. ¿Cuántos de nosotros tenemos la misma fe que este hombre al que Jesús sanó? Estaba sentado a un lado del camino y cuando escuchó que Jesús pasaba, gritó para que lo atendiera. La multitud le decía que se callara, pero él siguió llamando. ¿Cuántos de nosotros escuchamos cuando otros nos dicen que nos quedemos en silencio? O peor aún, no nos sentimos lo suficientemente dignos para hablar. O estamos demasiado nerviosos para pedir ayuda por miedo al rechazo. Bartimeo no hizo caso cuando otros le decían que se callara. Él siguió llamando. Creía que Jesús podía sanarlo y no iba a dejar pasar esa oportunidad. Cuando Jesús escuchó que le gritaba, le dijo a la multitud que lo llamaran. Cuando la gente le dijo a Bartimeo que Jesús lo iba a ver, la Biblia dice: él arrojó su manto, se levantó de un salto y fue a donde estaba Jesús. ¿Qué tal eso? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos al escuchar la llamada de Jesús? Sé que es diferente. Jesús estaba justo allí y pudo verlo y hablar con él. Pero también podemos hablar con Jesús en cualquier momento. Aunque no lo veamos, Él nos está llamando a su lado. Quiere invitarnos a una relación más profunda con Él. ¿Escuchamos esa llamada? ¿Nos levantamos, arrojamos nuestro manto y corremos hacia Él cuando nos llama? Me encanta la fe que tenía Bartimeo. Él sabía que Jesús podía sanarlo. No parecía
tener ninguna duda de que Jesús podía curar su ceguera. Tampoco parecía dudar de que Jesús quisiera ayudarlo o cuestionarse si era digno de ello. Vio a Jesús pasar y le gritó: ¿hacemos esto nosotros? Jesús está aquí para nosotros. Quiere que le llamemos y que confiemos en Él. ¿Lo estamos haciendo? Cada semana en mi grupo de oración, Dios se presenta con nosotros y nos invita a acercarnos más. Nos sigue diciendo que confiemos en Él, que Él es nuestra protección y nuestro refugio. ¿Por qué no le pedimos ayuda más seguido? Cuando Jesús sanó a Bartimeo, le dijo: ve a tu manera, tu fe te ha sanado. Qué hermoso sería escuchar esas palabras de Jesús. Un versículo de las Escrituras que considero increíble y con el que a veces lucho es Marcos 11:22. Este versículo es la respuesta de Jesús a la higuera maldita. Jesús les dijo en respuesta: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice sucederá, le será hecho. Este es el tipo de fe por el que lucho, aunque a veces me pregunto si es posible. Me pregunto si hay humanos que puedan tener ese tipo de fe. Sé que Dios puede hacer cualquier cosa. Realmente creo en eso. Y sin embargo, cuando pienso en mí misma ordenándole a una montaña que se levante y la eche al mar, no puedo entenderlo del todo. He buscado ese tipo de fe durante mucho tiempo. Probablemente desde la primera vez que escuché este versículo y lo dejé penetrar en mí. El siguiente versículo es Marcos 11:23. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esto, una vez más, me sorprende. Todo lo que pidas te será dado si tienes fe. Parece una gran responsabilidad y al mismo tiempo una promesa enorme por parte de Dios. Como mencioné antes, desde que escuché versículos como este, he buscado tener ese tipo de fe. Me encantaría poder creer sin ninguna duda que Dios puede hacer todo lo que le he pedido, que responderá todas mis oraciones. Me resulta difícil creer tanto como quisiera y me pregunto si esto se debe a que tengo un cerebro humano y desde pequeños nos enseñaron a no creer en cosas que no podemos ver o comprobar. La mayoría nos enseñó que hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no. Creo que a medida que la humanidad avanza, estamos aprendiendo a cuestionar más eso. Pero lleva tiempo superar años de ese tipo de pensamiento. Pensé en compartir una forma en la que he podido profundizar mi confianza y fe en que Dios puede hacer todo lo que dice que puede hacer.
leo libros sobre todos los milagros que Dios ha hecho y sigue haciendo. Me encanta leer libros sobre sanación. Dios es verdaderamente increíble y realiza milagros cada día. Si estuviéramos atentos a ellos, lo veríamos. Si no podemos verlos en nuestra vida, podemos leer sobre ellos en la vida de otros. El libro de Harold Hill, Cómo vivir como un hijo del rey, es un ejemplo excelente. Si lees todas las cosas increíbles que Dios hizo en su vida, no podrás evitar comenzar a creer que también lo hará contigo. Harold Hill también comparte su camino de fe y cómo llegó a un punto en el que empezó a ver a Dios hacer cosas increíbles en su vida. Además, he leído libros sobre sanación de Francis McNutt, Randy Clark, Mary Healy, Matthew y Dennis Lin, los cuales han sido particularmente beneficiosos. Cuando lees acerca de la sanación de Dios a otros y cómo hay personas hoy en día que llaman a Dios para sanar a las personas todos los días, esto fortalece tu fe en que Él también responderá a tus oraciones. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos sabemos que Jesús realizó milagros mientras estuvo vivo y caminó por la tierra. Resucitó a personas de entre los muertos, curó muchas enfermedades, convirtió agua en vino y realizó muchas otras cosas extraordinarias. Este versículo de Hebreos nos muestra que estos milagros no fueron solo algo que hizo en el pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue realizando estos milagros hoy en día. Y si nos cuesta creer en esto, entonces debemos buscar el testimonio de ello, porque existen. Otra cosa que suelo orar mucho es Marcos 9:24. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Esta historia encaja bien con la serie Ven tal como eres, porque Bartimeo hizo precisamente eso. Sabía que no era digno de hablar con Jesús, pero de todos modos le gritó. Escuchó a todos decirle que se callara, y aún así continuó llamándolo, no porque pensara que merecía la sanación, sino porque quería con muchas ganas. ¿Hay algo que quieres tanto que estés dispuesto a llamarle a Jesús aunque no te sientas digno? ¿Hay algo que quieras con tanta fuerza que estés dispuesto a levantarte y responder al llamado de Jesús? Pídele a Jesús lo que sea que tienes que perder. Querido Padre Celestial, te pido que bendigas a todos los que escuchan este episodio hoy. Señor, te pedimos que aumentes nuestra confianza en ti. Señor, creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Señor, necesitamos que nos muestres el camino. Nos gustaría tener la fe para mover montañas y sabemos
que tú eres el único que puede darnos esa fe. Por eso te estamos pidiendo, Señor, te pedimos la fe para mover montañas. Señor, danos el valor para pedir cuando necesitamos sanación o cuando alguien más la necesita. Ayúdanos a acudir a ti primero y a pedirte que los sanes. Señor, te damos permiso para usarnos como instrumentos de sanación. Así como tú usaste a muchas personas antes que nosotros. Jesús, tú eres el gran médico y te pedimos que continúes esa obra a través de nosotros. Hoy en día hay demasiadas personas que están muriendo en el mundo. Permítenos ayudarles. Permítenos ser tus manos de sanación, Señor Jesús. Te amamos y te pedimos todo esto de acuerdo con tu voluntad y en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este camino de caminar con valentía junto a Jesús. Espero volver a encontrarte aquí mañana. Recuerda, Jesús te ama tal como eres y yo también. Que tengas un día bendecido. La palabra del Señor de hoy fue recibida en junio de 2025 por un miembro de mi grupo de oración carismático católico. Si tienes alguna pregunta sobre el grupo de oración, estas palabras o cómo unirte a una reunión, por favor envía un correo a catholiccharismaticprayergroup@gmail.com. La palabra del Señor de hoy es: mis hijos, les digo que los amo. Quiero que estén completamente convencidos de ello. Cuanto más convencidos estén, más convencerán a otros de que también los amo. Una vez más les digo, sean valientes, sean audaces, sean míos y háganme conocer.